Bueno, imaginemos por un momento lo que significa alcanzar la cúspide del liderazgo en una organización de alcance global hoy en día. Claro, el éxito definitivo. Exacto. O sea, en el imaginario moderno, asumir la dirección absoluta es prácticamente sinónimo de triunfar, ¿no? Implica prestigio, una posición innegable de poder, despachos relucientes, celebraciones, un nivel de seguridad envidiable. La vida resuelta, vamos. Justo eso. Sin embargo, la paradoja histórica que centra nuestra inmersión de hoy rompe en mil pedazos toda esta visión contemporánea. Ya lo creo que la rompe. Y vamos a sumergirnos en un contexto donde aceptar el cargo más alto de una institución, no era precisamente un logro que celebrar, era más bien una garantía casi matemática de destierro. Y un pasaporte hacia un peligro de muerte inminente. Totalmente. Así que bienvenidos a este análisis a fondo. Yo estoy encantada de estar aquí desgranando este documento fascinante. Está titulado Episodio 39, San Lucio I, y fechado el 4 de marzo. Un documento que la verdad no tiene desperdicio. Para nada. Nuestro objetivo principal hoy es extraer las lecciones de un líder de la Iglesia del siglo III, que, tras regresar de un exilio forzado, tuvo que gestionar una de las crisis internas más monumentales de su tiempo. Un verdadero manual de gestión de crisis, si lo analizamos bien. Eso es. A través de este gran debate histórico descubriremos por qué sus resoluciones sobre la disciplina, el fracaso humano y el perdón resultan ser asombrosamente aplicables a las tensiones de nuestro presente. El contraste entre el concepto de autoridad actual y el de esa época marca el tono de todo lo que vino después. Fíjate que ubicarnos en el siglo III es tela. Tiene tela, sí. Significa entender que el Imperio Romano no veía a esta comunidad incipiente como una simple curiosidad filosófica. Ni como un grupo religioso menor. Para nada. La maquinaria imperial los consideraba una amenaza directa, una amenaza a la cohesión del Estado y al culto oficial. Y claro, eso se tradujo en persecuciones sistemáticas y muy violentas. Exacto. En un clima de hostilidad estructural tan feroz, las figuras de liderazgo se convertían automáticamente en los objetivos prioritarios de las autoridades romanas. No había margen de error. Leyendo los apuntes, queda clarísimo que la elección de Lucio como papa desencadenó una respuesta fulminante por parte del imperio. Es que no hubo periodo de transición. Cero. Nada de los famosos 100 días de gracia para establecer directrices de gobierno. ¿Qué va? Su nombramiento como sucesor de Pedro trajo consigo casi de inmediato la pérdida de su libertad. Y su destierro, es decir, la asunción del cargo fue, en términos muy prácticos, el inicio de su calvario personal. Aceptar este rol exigía un nivel de sacrificio físico que hoy nos cuesta horrores asimilar. Es que el documento subraya repetidamente que no había ningún honor mundano en ser elegido. Era ponerse una diana gigante directamente en la espalda. Una diana enorme, sí. Pero bueno, la narrativa de Lucio no se estanca en ese exilio. Las tornas geopolíticas del Imperio Romano eran de todo menos estables. Eran tremendamente volátiles. Y de forma bastante inesperada se abrió una ventana para su regreso. Claro, esta oportunidad surge tras la muerte del emperador Galo. Treboniano Galo, exacto. Ese vacío de poder en la administración imperial permite que la presión, disminuya momentáneamente. Y eso facilita que Lucio emprenda por fin el camino de vuelta a Roma. Y aquí hay un detalle de las fuentes que es sencillamente crucial para entender la dinámica de su liderazgo. Cuéntanos, ¿por qué esto es clave? A ver, su comunidad no lo recibe como a un político que vuelve triunfante tras unas negociaciones exitosas, ni como a un directivo de alto nivel. Ni como un monarca distante. Los textos hacen muchísimo hincapié en que fue recibido bajo un título muy concreto. Exacto, el de confesor de la fe. Y ojo, que esto no es un término decorativo ni un título honorífico vacío. Para nada. En el siglo III, un confesor de la fe era alguien que había demostrado su lealtad a sus creencias mediante el sufrimiento físico. Algo tangible. No estamos hablando de alguien que construyó su autoridad escribiendo, tratados teóricos desde la seguridad de un escritorio. Que va. Hablamos de una persona cuyas cicatrices y privaciones en el exilio validaban todo su discurso. La comunidad veía en él a alguien que encarnaba la resistencia pura ante la persecución. Esa autoridad moral cimentada en el sufrimiento real es la pieza que permite entender el peso de sus decisiones posteriores, ¿verdad? Totalmente. Cuando alguien que ha padecido en carne propia el exilio toma la palabra, sus directrices tienen una legitimidad inexpugnable. Nadie le puede toser.
Y la verdad es que Lucio iba a necesitar cada gramo de esa legitimidad para afrontar el panorama que se encontró al volver. Un panorama desolador. Bueno, vamos a desgranar esto, porque aquí está el núcleo de la cuestión. La persecución romana había dejado a la comunidad no solo diezmada, sino profundamente fracturada a nivel interno. Una crisis en toda regla. Y giraba en torno a un dilema moral y humano extraordinariamente complejo. ¿Qué postura adoptar frente a los cristianos que habían renegado de su fe? Aquellos que, quebrados por el miedo, la amenaza de tortura o el pánico a perder a sus familias, pues cedieron. Es una fractura psicológica brutal. Tratemos de visualizar la tensión del momento. Tenemos por un lado a personas que resistieron. Que perdieron sus bienes, que sufrieron torturas horribles. O que vieron morir a sus seres queridos por mantener sus convicciones. Y por otro lado, tenemos a quienes, en el momento de mayor presión, no aguantaron. Se doblegaron ante el imperio y sacrificaron a los dioses romanos para salvar el pellejo. Y claro, una vez que la tormenta amaina y las aguas vuelven a su cauce, estos últimos, movidos por un arrepentimiento genuino, piden ser readmitidos. La fricción está servida. Menudo cóctel. Explosivo. Las fuentes nos detallan que esta situación límite generó dos corrientes de pensamiento, dos posturas diametralmente opuestas que amenazaban con destruir el grupo desde dentro. A ver, la primera de ellas es lo que el documento define como el rigorismo sin salida. Una visión implacable, gélida, absoluta. Para los defensores de esta línea dura, el acto de renegar bajo presión marcaba un punto de no retorno. Fin de la historia. Argumentaban que el miedo no era excusa para la traición. Por lo tanto, la puerta debía permanecer cerrada para siempre. Cero tolerancia, cero segundas oportunidades. Y en el extremo opuesto del espectro tenemos la postura que los apuntes denominan la banalización del pecado. Que proponía una relajación total de las exigencias. Sus partidarios decían que la brutalidad romana justificaba cualquier acto de supervivencia. Promovían una readmisión rápida, automática y sin ningún tipo de proceso reparador. Básicamente restar importancia al acto de cobardía. El peligro enorme de esta visión era la disolución de la identidad misma de la comunidad. Claro, si renegar de los principios fundamentales no tenía consecuencias y se barría bajo la alfombra como si nada, los valores perdían todo su significado. El sufrimiento de los mártires quedaba completamente invalidado, un despropósito para los que habían aguantado. Así que nos encontramos ante un líder que tiene que navegar entre convertir su comunidad en una fortaleza cerrada y excluyente o en un grupo sin identidad, donde las convicciones no valen ni el papel en el que están escritas. Lucio, siendo un confesor de la fe, podría haberse alineado fácilmente con los rigoristas, ¿no crees? Perfectamente. Él no había cedido. Él se había tragado el exilio. ¿Podía haber exigido esa misma fortaleza inquebrantable a los demás? Sin embargo, los textos destacan que su genialidad como líder consistió en rechazar de plano ambas vías. Rechazó el blanco y el negro. Optó por defender firmemente una postura basada en la misericordia. Sí, pero intrínsecamente unida a la exigencia de una penitencia. No cedió ante el rigorismo destructivo, pero tampoco permitió la banalización del error. Y esta decisión introduce una de las claves teológicas más fascinantes de nuestras fuentes, un verdadero momento de revelación. Totalmente. La idea central que se extrae aquí es poderosísima. La Iglesia no debe entenderse nunca como una comunidad de perfectos. Su naturaleza real es la de un hospital de pecadores. Es que la metáfora del hospital transforma por completo el paradigma de cualquier institución. Porque una comunidad de perfectos opera bajo la lógica de un club de élite. Exacto. En un club exclusivo, la pertenencia está condicionada a mantener un historial impecable. El más mínimo error resulta en la expulsión inmediata para mantener la pureza del grupo. Esa era la aspiración de los rigoristas, mantener la sangre azul, por así decirlo. Pero la esencia de un hospital es radicalmente distinta. La premisa de un centro médico es la existencia de la enfermedad, de la herida, de la fragilidad. Nadie acude a un hospital porque goce de una salud de hierro. Vas porque estás roto. Y el propósito del hospital no es juzgarte por haberte contagiado o por haberte roto un hueso haciendo una imprudencia. Su objetivo es proporcionarte el tratamiento necesario, por doloroso que sea, para restaurar tu salud. Los apuntes profundizan en esta visión con otra imagen visual que me parece tremenda. Describen a la Iglesia como una madre que corrige. Pero no expulsa. Una aproximación muy sofisticada a los vínculos humanos. Muchísimo. Una madre consciente no ignora cuando un miembro de la familia comete un error grave que daña a todos. Entiende que la falta de consecuencias fomenta la irresponsabilidad.
así que aplica una corrección firme. Ahí es exactamente donde encaja la penitencia que exigía Lucio: reconocer el daño, asumir la responsabilidad y pasar por un proceso de reparación. Pero la corrección materna tiene un límite inquebrantable. Nunca rompe el vínculo de pertenencia. La exigencia no busca aniquilar al individuo, busca educarlo y sanarlo. La disciplina es fundamental, claro. No se trata de instaurar la anarquía. Las reglas existen, pero deben estar siempre al servicio de la salvación y recuperación de la persona, jamás como una herramienta puramente punitiva. Cuando la sanción se aplica solo para castigar, la institución se convierte en un tribunal frío. Pero cuando se diseña como un camino de retorno, cumple su verdadera función reparadora. El objetivo final de Lucio era curar la herida moral para que la reintegración fuera genuina a largo plazo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque damos un salto temporal vertiginoso hasta nuestro presente. Sí, al leer las notas, es evidente que estas tensiones de la Roma del siglo III son asombrosamente idénticas a los dilemas que enfrentamos en nuestras estructuras actuales. No hace falta limitarse a lo religioso. Se replican milimétricamente en el liderazgo corporativo, en la gestión de equipos, en la política. Y en las redes sociales. El documento enumera estos debates modernos como dicotomías constantes: exigencia o misericordia, verdad o acogida. Parece que la sociedad de hoy nos empuja a elegir un bando constantemente. Es que el ecosistema actual favorece muchísimo la polarización. En el ámbito corporativo vemos culturas de trabajo basadas en el rigorismo sin salida. Entornos hipercompetitivos, donde un error estratégico o un momento de vulnerabilidad por estrés te cuesta el despido inmediato. O el ostracismo profesional absoluto. Tolerancia cero para mantener la excelencia y la verdad de los resultados. Pero, por otra parte, existen entornos que, temiendo el conflicto, caen en la banalización del error. Se evitan las evaluaciones críticas, se camuflan los fracasos para no herir sensibilidades y se rebajan los estándares de todos. Lo cual genera confusión, resentimiento en quienes sí se esfuerzan y una mediocridad institucional que paraliza cualquier avance. Y si miramos el debate social general, seguimos el mismo patrón. Asistimos a una cultura de la cancelación rapidísima. Un tribunal implacable que exige pureza ideológica absoluta. Una declaración desafortunada de hace 10 años y te vas al exilio público permanente. Y frente a eso, la respuesta opuesta. Un relativismo extremo donde nada tiene consecuencias reales y todo se valida de forma incondicional. Frente a este panorama tan polarizado, la síntesis que aporta el documento desde la figura histórica de San Lucio es sencillamente brillante. Nos dice que elegir una opción en detrimento de la otra es una trampa intelectual. Es un falso dilema. El gran mérito de Lucio fue comprender que estos valores no son excluyentes, sino interdependientes. Hay una frase central en los textos que requiere una disección profunda porque encapsula toda la filosofía de hoy. Cito textualmente: la verdad sin misericordia hiere. Misericordia sin verdad confunde. ¡Qué barbaridad de frase! Vamos a detenernos en la primera parte. La verdad sin misericordia hiere. Pensémoslo en el contexto de la aplicación rígida de cualquier norma. Se pueden tener los datos objetivos de un fracaso en la mano. Se puede tener el reglamento y la razón técnica, absoluta, pero si esa verdad se arroja sobre alguien sin empatía, ignorando el contexto humano de su debilidad o su miedo, esa verdad deja de ser constructiva. Se convierte en un arma afilada. Un arma diseñada para destruir la autoestima y aplastar al individuo. El exceso de rigorismo utiliza la verdad como un instrumento de condena. La aplicación de una verdad descarnada anula cualquier posibilidad de desarrollo personal. La persona aplastada por esa verdad sin filtros rara vez mejora. Simplemente se esconde o, peor aún, se rompe del todo. Ahora bien, la segunda mitad de la afirmación tiene exactamente el mismo peso. Advierte de un peligro igual de corrosivo. Misericordia sin verdad confunde. Ofrecer consuelo, empatía y aceptación perpetua, sin atreverse a señalar dónde reside el error, es abandonar a la persona en un laberinto. Al omitir la exigencia de la verdad, se priva a quien ha fallado de la oportunidad de tomar conciencia, madurar y reparar el daño. La tolerancia vacía desdibuja las líneas rojas que vertebran cualquier comunidad. Sin la brújula de la verdad, el sentido de propósito se diluye en una nube de confusión donde todo vale y nada importa realmente.
La lección vital que sacamos de esta resolución de conflictos es la inmensa dificultad que conlleva sostener ambas realidades a la vez. Exige un desgaste de energía y una valentía muy superiores a la simple adopción de posturas extremas. Lo más cómodo para cualquier líder es dejarse arrastrar por la indignación y expulsar al infractor. Cerrar el caso y a otra cosa. O, por el contrario, mirar hacia otro lado y fingir que el problema no existe para mantener una paz artificial. El camino del medio, el que exige la verdad del error mientras garantiza un espacio seguro para la curación, es un trabajo artesanal. Es agotador y es lento. Implica sentarse con quien ha fallado, diseñar un camino de retorno, lidiar con el descontento de los rigoristas y supervisar todo el proceso. Pero las fuentes insisten en que este equilibrio es el único mecanismo que verdaderamente restaura el tejido social y humano tras una crisis profunda. Y este análisis nos lleva inevitablemente a la dimensión final que proponen los textos, una mirada mucho más contemplativa a la propia naturaleza humana. El relato histórico sirve como un espejo inmenso que refleja nuestra propia dualidad. El documento explora esa realidad innegable de que el ser humano es capaz de las mayores heroicidades. Pero también está sujeto a una fragilidad y cobardía inevitables ante una presión extrema. Una lectura honesta reconoce que no estamos forjados en acero inalterable. El mismo individuo que demuestra un valor inquebrantable hoy puede desmoronarse por puro agotamiento mañana. El punto teológico central de los apuntes es que la cosmovisión que Lucio trata de aplicar asume esta inconstancia sin usarla como pretexto para el descarte. El error monumental no marca el final inexorable de la historia de nadie. Es un mensaje radical contra la cultura del descarte humano. Siempre existe una llamada a volver, condicionada, claro está, a la disposición de transitar ese camino de penitencia y de verdad. Resulta profundamente revelador cómo un documento que arranca con movimientos geopolíticos romanos termina trazando un mapa psicológico tan preciso sobre la gestión de la falibilidad humana. Para consolidar todo esto, los apuntes nos proponen un cierre a modo de memorandum itineris, una nota mental para llevarnos a nuestra vida cotidiana. Se cristaliza en una máxima latina formulada para perdurar en la memoria. La frase es: memoresto, ecclesia mater est, no tribunal solum. Traducida e interiorizada, nos dicta: recuerda esto, la Iglesia es madre, no solo tribunal. Y las fuentes concluyen con una petición final dirigida a la figura que ha protagonizado el debate, concentrando todo su legado. Enséñanos firmeza con misericordia. Una formulación que resume la tarea más compleja del liderazgo ético en cualquier época. Mantener la firmeza suficiente para no diluir los valores fundamentales. Pero envolviendo siempre esa firmeza en la misericordia necesaria para comprender la naturaleza quebradiza del material humano con el que convivimos. Un punto de equilibrio fascinante que cierra nuestro recorrido por las fuentes. Pero antes de dar por terminada esta inmersión, el material nos invita a dejar una reflexión flotando en el aire. Una meditación para quien nos escucha. Pensemos detenidamente en nuestras propias esferas de influencia, los roles de liderazgo que asumimos, los equipos que integramos, las estructuras familiares que sostenemos. ¿De qué manera podríamos comenzar a aplicar este equilibrio histórico tan esquivo en nuestro día a día? Quizás la verdadera revelación resida en comprender que la autoridad que transforma genuinamente no se encuentra en la severidad gélida de quienes construyen tribunales implacables. Ni en la permisividad anestesiante de quienes evitan el esfuerzo de la corrección. Posiblemente, el mayor impacto que podamos generar consista en dominar el dificilísimo arte de construir hospitales. Espacios que tengan el coraje de exigir responsabilidad y esfuerzo para mejorar. Pero que jamás, bajo ninguna circunstancia, le nieguen a nadie el derecho y la posibilidad de la curación. Nos despedimos por hoy, dejando abierta la invitación a seguir explorando los textos y a profundizar incansablemente en el conocimiento.